hecho, mire qué interesante porque tenía para hablar, pero como nos extendimos un poco en la alabanza, tenía para comenzar diciendo esto. En el Salmo 95, el versículo 1, son 11 versículos solamente. Y dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamemos cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Y por ahí en adelante continúa. El estar en la casa del Señor es una bendición. La prédica que se hace en esta iglesia tiende a ser un tanto distinta de otras iglesias. En muchas ocasiones cuando analizamos un capítulo o un libro de la Biblia, tiende a ser una prédica exegética, una prédica de contexto, una prédica de hermenéutica y de historia contextual. Quizás a muchos esa no le da tanta alegría, a otros nos llena de placer el conocer no tan solo lo que dice la Escritura, sino por qué lo dice la Escritura. Y ahí es donde estamos en el capítulo 16. Yo espero que en estos próximos días podamos hablar un poco más sobre el gozo que uno debe sentir, porque realmente el gozo depende de cada uno. Mire, ahora mismo, y esto fuera de todo lo que tenemos que hablar en la tarde de hoy, ahora mismo en Kentucky, no sé si han visto que hay un mover del espíritu que le están llamando un avivamiento, un nuevo avivamiento después de aquel del 1914 o 18 en Susa. Y realmente, si usted mira lo que es un avivamiento, el avivamiento empieza por cada uno de nosotros. Empieza por la disposición suya como carbón encendido para tratar de estar al lado suyo, encenderlo. Y ese que encienda otro, y ese que encienda otro, y ese que encienda otro. O sea, ¿de qué le hablo? De que es nuestra disposición de la que depende el gozo. El gozo es de cada uno, es interno. Yo puedo tener dolor porque perdí a mi madre, pero puedo estar gozoso porque sé que ella va a estar en el cielo con el Señor. ¿Entiendes? Eso es parte. Y en ese tónico tan bonito que trajo el hermano, vamos a hablar un poquito de la semana pasada. La semana pasada le dimos inicio al capítulo 16 del libro de los Hechos. Es un escrito precioso. Yo no sé, aprecian y de verdad cuando se meten con Lucas en la escritura, lo pueden descifrar. Lucas se caracteriza por dar una crítica perfecta, una descripción perfecta. Lucas es más un historiador que un evangelista. Así lo ha catalogado la historia como tal. Más como historiador que como evangelista. De hecho, el poeta italiano Dante, el escritor de la Divina Comedia, le dio a Lucas el apelativo, y dice, el apelativo quiere decir también el sobrenombre, ¿no? Decía Dante, que escribió la Divina Comedia, le dice a Lucas, el que describe la amabilidad de Cristo. No es cualquiera el que puede describir e identificar a Cristo y mostrarlo a la gente. Hay otro comentarista bíblico que dice, como era médico, era muy comprensivo. Yo tengo comentarios de eso después porque yo también soy médico, pero a veces no soy comprensivo. Dicen que un teórico de oficina ve a las gentes mejor de lo que son. Un sociólogo ve a la gente peor de la realidad de lo que son. Pero el médico ve a cada uno tal cual es. Y Lucas veía a las personas tal cual son. Mitad debilidad, mitad buena voluntad. Y las amaba y las comprendía. Eso él lo refiere en cada uno de sus escritos. La semana pasada hablamos de Timoteo y vimos el crecimiento de Timoteo y vimos la obediencia de Timoteo dentro de la soberanía de Dios. Vimos como Pablo, después de haber recorrido cerca de 650 kilómetros, no había todavía evangelizado a nadie. No le había hablado a nadie. Llega a Troas y tiene la oportunidad de ir al norte o de ir al sur y le dicen que no, 2 veces.
y hay obediencia en Pablo. Y hay obediencia dentro de la soberanía de Dios. Se tuvo que callar, se tuvo que hacer nada, habiendo recorrido 1,263 kilómetros. A alguien que le encantaba hablar, le dijeron, calla. Como así como el Señor le dijo, calla y enmudece al mar, así le dijeron, el Espíritu Santo le dice, no, no puedes hablar. Y no habló. Y siguió recorriendo terreno. Y ahí es donde vamos a ir hoy. Así que vimos la soberanía de Dios manifiesta en la tercera persona. Vimos cómo el Señor obró en todo ese viaje. Y hoy vamos a contemplar el contraste de 2 de 3 personas. Yo espero que el tiempo me rinda para poder llegar al versículo 24. Creo que estoy un poquito emocionado y quizás eso me hace pensar que puedo llegar. Pero quizá lo más real es llegar hasta el 18. Hoy vamos a contemplar ese contraste de 2 de 3 personas que Lucas nos presenta en la Escritura y que muchos de los comentaristas dicen que en su habilidad Él los coloca ahí para que haya un contraste y nosotros podamos ver el contraste de esas personas. Son 3 personas en realidad y hay una obra preciosa basada en el nombre de Jesús, que es lo que venimos a adorar, que es lo que le venimos a alabar, que es a quien venimos a darle gloria. Es más, yo quiero que un momentito el coro, los coristas, se pongan de pie un momento y me sigan en algo, porque había un mover muy bonito. Cuando dice, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias. Ese es el que venimos a alabar, a glorificar y a bendecir en esta tarde. La Escritura se trata de Cristo. La Escritura se trata de Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entienda que cuando hablamos de estas cosas podemos estar hablando de Lucas, podemos estar hablando de Pablo, podemos estar hablando de Timoteo, pero a la larga estamos hablando de Cristo. Cristo en cada cosa. Cristo está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando el Señor dice hagamos, no dijo el Padre solamente voy a hacer, dijo hagamos. Hagamos quiere decir Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así que en esto vemos, hay 3 personas que contrastan cómo se convierten, cómo el Señor los toca, cómo Cristo hace la obra en cada uno. Cómo cuando se menciona el nombre de Jesús, la gente cambia. Porque ante Jesús toda rodilla tiene que doblarse. Toda, absolutamente toda. Dice el escritor David Williams, estos 3 personajes que reciben el ministerio de Pablo, Lidia, la esclava y el carcelero, representaban todos aquellos a quienes los judíos odiaban. Mujeres, esclavos y gentiles. No hay casualidades ahí, ¿verdad? Hizo un buen análisis David Williams. Yo quiero entrar un poquito y le voy a... Hay mucha gente que esta parte histórica no les gusta tanto y yo lo respeto. No quiero dar una clase universitaria sobre historia. Si voy a dar una clase universitaria, la doy sobre fisiología. Fue la clase que di a los 23 años en la universidad para cursos de maestría. Pero de todos modos, cuando Lucas habla como historiador, nos posiciona en un segmento, en una parte, donde déjeme decirle algo, cuando vayamos al capítulo 27 de los Hechos, y está el naufragio de Lucas, el naufragio de Pablo, perdón, hubo mucha gente y todavía hay que recorre el mismo camino para ver las aguas, para ver qué fue lo que pasó, cómo fue lo que pasó, pero hay un solo libro a través de la historia que se ha mantenido. Se llama The Voyage and Wreckage of the Apostle Paul.
Eso está, lo escribió James Smith en el 1848. Todas estas rutas que recorrió Pablo, todas han sido recorridas por otros marinos para ver la veracidad y la actitud de lo que Lucas está hablando. Y aquí yo tengo que entrar en la historia porque la prédica exegética, la prédica expositiva me lleva a mirar un poco qué era lo que estaba pasando en aquel momento, porque lo que voy a hablar ahora mismo va a tener que ver con el carcelero, va a tener que ver con otras cosas al final de la prédica de hoy o el principio de la semana que viene. Dice, zarpando pues de Troas, y perdone que no leyera todos los todos los versículos, porque nos toma tiempo el hacerlo de una vez y repasarlos nuevamente. Pero dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis. ¿Los tiene? Samotracia, después a Filipos, dice, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Versículo 12, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. ¿Usted me escuchó bien? Dice que es Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. El comentario, porque los historiadores han pasado esta misma ruta y dice que el viento era favorable para el viaje a través del norte del Egeo. Si usted mira, está el mar Egeo aquí y está el mar, le digo ya mismo, al otro lado. Y dice Pablo y sus amigos, y ese viaje tomó 2 días. Ese viaje toma 2 días. Si usted busca el capítulo 20, el versículo 6, el viaje de retorno le toma 5 días. Por eso es que dicen que los vientos estuvieron favorables. El área de Samotracia era una isla montañosa que alcanzaba unos 1500 metros. Fíjense el detalle. Lo que nosotros pasamos por alto tan rápido cuando leemos, zarpando pues de Troas, vinimos rumbo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Si no hacemos esta historia, no conocemos lo que está escrito. No conocemos lo que está pasando. No conocemos por qué es que Lucas se dedica a escribir tan minuciosamente. Y entonces dice que el viaje duró 5 días y que Neápolis o Samotracia se podía distinguir de a lo lejos. Pero ellos no estuvieron allí mucho tiempo, lo que estuvieron fue un día y llegaron hasta Neápolis, que era la capital o por lo menos el puerto, que es el actual Kabala, el puerto de Filipos, que se hallaba a unos 16 kilómetros tierra adentro. En Neápolis llegaba en su extremo. Esto es muy interesante, ¿sabes? Este mapa, si usted mira las zonas rojas, lo rojo, y va desde el mapa anterior, si usted mira dónde está Constantinopla, de ahí nada más se extiende, obvia el área de Bitinia, Misia y todo lo demás que también existe, lo que le voy a decir ahora, pero todos los mapas que pude conseguir en Google Maps van desde Constantinopla hasta Macedonia y llegan hasta Italia. Por ahí pasaba una vía que se llama la vía Ignacia, y mucha gente la conocía como la Pax Romana. ¿Por qué la Pax Romana? Porque era el I-95 que lo llevaba de un extremo del Egeo al mar Adriático, que era el nombre que estaba buscando hace un ratito. Lo lleva desde el mar Egeo al mar Adriático con la seguridad del ejército romano. Por eso era que Pablo y todos los demás viajaban por la vía Ignacia. ¿Importante el detalle o no? Sí, pero no aparece en la Biblia. O sea, tenemos que buscarlo. Tenemos que saber un poco más, indagar un poco más. A Lucas le gusta señalar los puertos de llegada y partida. Lucas parece que era como aquel capitán de barco que llevaba la bitácora y la llevaba con exactitud. Hicimos esto, hicimos aquello. Por eso cuando en The Voyage and the Wreckage of the Apostle Paul pueden mirar y tirar sondas y miran exactamente cuál era la profundidad, la misma que Lucas estaba diciendo. Y la profundidad un poco más adelante, la misma que Lucas está diciendo. Ahora mira, y lo que está pasando es exactamente
lo que Lucas está nombrando. Y al desembarcar en Neápolis, y lo tienen aquí donde está Neápolis, no me muevo porque me dijeron que la semana pasada me moví y me salgo de la cámara. Pero está Neápolis y van por la vía Ignacia y recorrieron algunos 12 kilómetros adicionales. Este punto es histórico, pero es importante. Para aquel entonces, Filipo recibe el nombre, a la ciudad de Filipo, de Alejandro Magno. Alejandro Magno, el padre de Alejandro Magno, se llamaba Filipo II. Así que le da el nombre a la ciudad de Filipo. Más tarde, a 143 a.C., se redujo a una condición de provincia, pero al momento allí se libró, y esto no sé cuántos han estudiado un poquito de historia, pero cerca de Filipo se libró la batalla del 42 a.C., en la que Marco Antonio, ¿cuántos recuerdan a Marco Antonio? Lo recuerdan porque era esposo de Cleopatra, ¿verdad? Porque quizás no lo recuerdan tanto por sus hazañas heroicas, ¿no? Cuando Marco Antonio y Octaviano, que Octaviano fue el futuro emperador Augusto, derrotaron a Bruto y a Casio, asesinos de Julio César. A los que estudiaron un poco de historia, se acuerdan que a Julio César lo mataron en el Senado y lo apuñalaron, mayormente por la espalda. Y el último que lo apuñaló fue Bruto. Y él se viró y le dijo, tu Brutus, que quiere decir, tú también, Bruto. Así que después de la batalla, los vencedores establecieron a varios de sus veteranos en Filipo e hicieron de la ciudad una colonia romana. Lucas escribe exactamente de esa manera y lo pasamos por alto, porque dice era una colonia romana, pero no todos los sitios que él describe los describe como una colonia romana y tiene importancia. Lucas lo describe como uno de los primeros 4 distritos en los que los romanos dividieron el reino primitivo. Si usted se acuerda también de la figura en Daniel, donde está hablando de la cabeza, que era en aquel momento Babilonia, y después el pecho, que era Medo-Persa, y después más abajo, que era Grecia. Aquí están los 4 generales que se distribuyen el territorio y nombran sus capitanes y sus ciudades. Y está Octavio y están todos los demás, y eso es parte de Filipo, y lo describe Lucas como la primera ciudad, una colonia romana. Se regía por la ley romana, es bien importante esto para el final. Y su constitución se modelaba sobre la constitución municipal de Roma. Dice el comentarista Ryrie, dice, hablando de una colonia romana, es como un pedazo de Roma implantado en el extranjero, de forma que quienes poseían la ciudadanía en una colonia gozaban de los mismos derechos que habían tenido si viviesen en Italia. O sea, es un pedazo de Italia, de Roma, en Filipos. Todo aquel que era ciudadano romano gozaba de todos los privilegios en Filipos. Guarde eso en su memoria, porque ese perro nos va a morder ahorita. ¿Okay? Dice entonces los versículos 12b, la segunda parte del versículo 12, hasta el 15, dice, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y dice, y nos obligó a quedarnos. Fíjese cómo comienza. Ahí, esta es la primera figura de contraste que nos está mostrando Lucas en su escrito. Nos dice, y estuvimos en aquella ciudad muchos días. O sea, era la costumbre de Pablo hacer que cuando iba a los diferentes lugares.
ir primero a las sinagogas. Parece que allí estuvo muchos días, pero no encontró una sinagoga. Y usted sabe todo lo que se requería para hacer una sinagoga. 10 judíos, hombres, que se dedicaran a establecer una sinagoga. 10 judíos. Quiere decir que ellos estuvieron, dice el versículo, que estuvieron unos días. Si usted busca atrás, cuando a Pablo se le trae el mensaje y aparece un joven macedonio y le dice, ven y ayúdanos, y yo estoy recorriendo la ciudad, ¿y dónde están los hombres que voy a ayudar? ¿Dónde están las personas que yo voy a ayudar? ¿Dónde es que me están diciendo, ven y ayúdanos? ¿A quién? No hay una sinagoga. No hay una sinagoga presente. No puede, lo que me quiere decir es que no habían 10 hombres que estuvieran dispuestos a establecer una sinagoga. Si hubiesen habido 500 mujeres, las 500 mujeres no eran el quórum necesario para establecer la sinagoga. Únicamente 10 hombres. Punto. Entonces hace lo siguiente. Las mujeres se van al río. Pablo las sigue. Su comparsa lo sigue. Todos ellos van al río y tienen una conversación. Y usted me dice, ¿y el río por qué? ¿Qué papel juega el río en esto? Pues mire, aquí es donde volvemos y tenemos que entender la idiosincrasia de pueblo. Vaya conmigo al profeta Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Y dice, y aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, ¿junto a qué? Junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. O sea, que cuando estoy junto al río, que es parte de la naturaleza de Dios, que es parte de lo que Dios nos trajo, es lo que dice el mismo Pablo en Romanos, en el capítulo 1, versículo 22 y demás, que aún aquellos que no conocen a Dios conocen la creación. Donde no hay entonces sinagoga, hay naturaleza que alaba a Dios. Porque la naturaleza como tal alaba a Dios. ¿Verdad que sí? Pues entonces ellos estaban, es más, me daré una cita adicional que se ahora, así de, no estaba aquí ni en el escrito tan siquiera, ni en las notas. Vaya conmigo a Daniel capítulo 8. Me parece que es el versículo 3 por ahí. Daniel capítulo 8, versículo 3. Versículo 2, perdón. Dice, vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues una visión, ¿estando qué? Junto al río Ulai. O sea, las mujeres no estaban por casualidad, las mujeres no estaban por gusto, las mujeres estaban porque estaban junto a la naturaleza alaba y glorifica a Dios. Si la naturaleza alaba y glorifica a Dios, ¿y nosotros qué? Si el agua con su sonido constante alaba y glorifica a Dios, ¿qué tal nosotros? Entonces Pablo se sienta y habla con ellas. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque esto, yo lo he hablado anteriormente aquí, y Pablo nunca faltó de decir esto. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esto tiene que haber sido lo que le dijo a las mujeres, le está hablando. Pablo es doctor en la ley. Pablo conoce las escrituras de atrás adelante, de adelante atrás. Sabe todas las profecías mesiánicas que hay. Fíjate que me voy a adelantar al escrito mío o a las notas, porque no es un escrito, pero las notas que tengo, para decirle que la mujer adoraba a Dios. Lidia adoraba a Dios. Lidia conocía a Jesús. Lidia no conocía a Jesús. Lidia no conocía al Mesías. Adoraba a Dios, como muchos de nosotros hablamos de Dios. Muchos de los raperos le dicen Dios le bendiga. Aquel otro le dijo Dios le bendiga. El otro le dijo Dios le bendiga, pero ¿conocen ellos a Jesús?
conocen de su obra. Eso fue lo que Pablo posiblemente le dijo a esas mujeres. Le habló del evangelio, le habló del querigma, le habló de su vida, de su muerte, de su resurrección. Y entonces ella pudo decir, como dice el mismo Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 9 y 10, y dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es la primera vez que ella se confronta con la figura de Jesús. Vamos a seguir aquí porque tenemos que mirar a Lidia como es, porque Lidia nos enseña mucho. Lidia venía de la zona que la llamaban Lidia y era vendedora de púrpura. Púrpura no es otra cosa que una tinte para los tejidos, y estuvo muy popular hasta el siglo XIX. Se especula que Lidia posiblemente había aprendido a adorar a Dios, al Dios verdadero, en el mismo Tiatira, y que a lo mejor había una comunidad judía. Como todas las cosas en la Biblia, Ismael, todas, los comentaristas, tenemos una palabra que decir, ¿verdad? Una positiva, una negativa. Calvino difiere. Calvino dice, cuando Lucas elogia la piedad de Lidia, debe ser que ella era una judía, lo que no necesita mucha disputa, ya que sabemos que fue una ofensa atroz para los griegos y romanos celebrar el sábado o para tomar ritos judíos. Cuando lleguemos al cielo, le podemos preguntar a Lidia si es judía o si es gentil, y si es temerosa de Dios, de aquellas que se acercaban y adoptaban la religión nuestra, pero seguían siendo gentiles. Así que le preguntaremos a Lidia si era judía o era gentil. Pero lo interesante de esto es que no pierdan de vista, Pablo con Silas, con Timoteo, acaban de recorrer cerca de 1500 kilómetros. Y esta es la primera conversión de Pablo. La primera conversión del Espíritu Santo es esta mujer después de 1500 kilómetros. O sea, aquí no se está hablando de una gran cantidad de personas. Aquí no se está hablando de que como Pedro el primer día 5000 y después el próximo domingo 3000 más. No, se está hablando de una sola persona. ¿Sabe lo que dice el doctor Piper de esto? Muchos, pregunté la semana pasada quién conoce al doctor Piper. Gracias a Dios está vivo. Es un pastor, es un comentarista, es un escritor. Y él dice, en los relatos de Hechos, no solo tenemos la conversión de grandes grupos en las ciudades mencionadas, sino también de muchas personas individualmente. Pues tal es el valor de las almas, que el llevar a Dios a una sola persona es asunto de gran interés. Y no solo tenemos conversiones individuales, dice Piper, llevadas a cabo milagrosamente, tal como la de Pablo, sino también mediante los métodos ordinarios de la gracia, como es el caso de Lidia. Es bien importante mencionar algo. Si usted mira la escritura, dice que Lidia estaba oyendo. Y más que oyendo, yo le diría que Lidia estaba escuchando. Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Y Lidia, para mí, en la traducción, debió haber sido que estaba escuchando la palabra. Cuando usted viene al servicio, usted viene con su corazón dispuesto y sus oídos dispuestos a escuchar la palabra, o usted quiere oír la palabra. O muchas veces usted viene con tanta carga que usted deja fuera todas las cosas, que debería dejar fuera todas las cosas, debería haber dicho, más si entra con usted aquí, y el mundo y la corriente del mundo le consume, y usted está aquí, pero su corazón no. Y usted está aquí, su mente no. Lidia estaba en el río adorando a Dios. Por eso quise que el coro se levantara y cantara. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra,
Porque eso es a lo que nos deberíamos dedicar siempre. El que se canse de alabar, el que se canse de adorar, yo no sé qué va a hacer en el cielo. Porque por una eternidad eso es lo que se supone que hagamos. Alabar y glorificar al nombre de Dios. Así que afine su voz. Afine su voz porque va a tener que cantar bonito. Si a usted no le guste, eso es lo que vamos a hacer. Y va a estar el coro de santo, santo, santo. Y puede ser el coro y el decir repite. Y repitan y usted repite otra vez por una eternidad. O sea, al que no le gusta cantar en la iglesia, tenga cuidado. Dice Lutero, y para mí es súper importante, dice Lutero, hablando del versículo 14, la parte E, y él la cita, Lutero la cita diciendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y continúa Lutero diciendo, nótese cómo la conversión es obra de Dios, es Dios obrando en su corazón. Lidia conocía a Dios, no conocía a Jesús, pero es Dios obrando en ella. Y entonces esta manera reformista de pensar dice que primero hay una regeneración, o sea que usted primero fue regenerado antes de tener fe y antes de creer. Esa es parte del pensamiento reformado, de que primero hay un toque del Señor. Primero Él nos prepara y entonces es Dios quien despierta el corazón. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20. Y obviamente yo no quiero sacar esto de contexto porque es para otro pueblo, pero esto, si uno busca acción, esto fue lo que hizo el Señor con Lidia y es lo que hizo el Señor con cada uno de nosotros que estamos aquí sentados, aquí reunidos. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. El versículo 20 dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y sean por pueblo, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Eso fue lo que hizo con Lidia, fue lo que hizo con Aracelis, fue lo que hizo con José, fue lo que hizo con Howard, fue lo que hizo con cada uno de los que estamos aquí. Nos dio un corazón nuevo. Es como si nos hubiese dado un soplo de vida nuevo para tener una vida eterna. Calvino dice de este pasaje, y esto es bien interesante el punto de Calvino. Dice, Lucas no solo nos identifica a Lidia y de que Lidia fue traída por inspiración del Espíritu. Oye lo que dice, fue traída por inspiración del Espíritu. O sea, que nosotros nos podemos aplicar eso a nosotros. Lidia fue traída por el Espíritu. ¿Y usted? ¿En verdad que sí? Usted también fue traído por el Espíritu. Usted fue traída por el Espíritu. Me parezco aquí a Oprah Winfrey. Usted fue traído por el Espíritu. Usted fue traído por el Espíritu. Aquel fue traído por el Espíritu. Todos fuimos traídos por el Espíritu. Dice Calvino, Lucas no solo nos dice que Lidia fue traída por el Espíritu, por inspiración del Espíritu, con efecto de razón para abrazar el Evangelio, sino que su mente, oiga bien, su mente se iluminó para que ella pudiera entenderlo. Con esto aprendemos, oiga el punto de Calvino, que interesante otra vez, con esto aprendemos que tal es el bloqueo que tiene la gente que no ha aceptado al Señor, tal es el bloqueo, que tal es la ceguera de los hombres, que al ver, no ven, que al oír, no oyen, hasta el momento que Dios le da nuevos ojos y nuevos oídos. Así estamos todos nosotros. Dice Efesios, Pablo dice en Efesios 2:2 que estábamos en qué? ¿Perdidos en qué? En el pecado, ¿verdad? Estamos perdidos en el pecado. Y Lidia hizo un poco más. Déjeme, le dije algo, no quiero pasarlo. Sino su mente se iluminó para que ella pudiera
entenderlo, ¿cierto? Para que ella pudiera entenderlo. Vaya conmigo al capítulo 12 de la carta a los romanos, los deberes del cristiano. Romanos 12, versículo 2. Dice, Calvino dice que, sino que su mente se iluminó para que pudiera entenderlo. ¿Entender qué? Entender la palabra de Dios, entender lo que le estaba diciendo Pablo. Es lo que nosotros sentándonos aquí todos los domingos a tratar de entender lo que nos dice el pastor Winston, lo que nos dice cualquiera que esté parado aquí en el, o lo que le dice Pedro en la tarde de hoy. Mire lo que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. Ese es el punto de Calvino. O sea, tiene que haber un entendimiento transformado. Y esa transformación, cuando usted va al griego, le habla de una metamorfosis. Y para mí el ejemplo más claro de una metamorfosis es la de la mariposa. Huevo, larva, pupa, mariposa. ¿Sí? Y usted nunca ve una transformación al reverso. Usted nunca ve que la mariposa va a pupa, va a huevo. Pero nosotros vemos cristianos que se convierten y dejan la iglesia. Vemos cristianos que se convierten y no quieren estudiar. Vemos cristianos que se convierten y no quieren leer la Biblia. Vemos a personas que se convierten a orar todos los días con el mandamiento. Vemos cristianos que se convierten y el ofrendar parece que tienen un cangrejo metido en el bolsillo. ¿Usted entiende? ¿Acaso nuestro entendimiento ha cambiado, se ha modificado cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer? Eso fue lo que hizo Lidia, fue todo lo contrario. Y es lo que dice Calvino, que fue traída por inspiración del Espíritu con afecto de corazón para abrazar el Evangelio, sino que su mente se iluminó para que ella pudiera entenderlo. Ahora Lidia dio un paso adicional. Lidia se comprometió. ¿Cuántos comprometidos hay aquí esta tarde? Comprometidos con el Evangelio, ¿cuántos? Debe ver las manos, porque cuando usted levanta las manos, allá en el cielo le tiran una foto. Entonces cuando usted llegue un día le van a enseñar la foto y le van a decir: mira, tú dijiste que estabas comprometido, Howard, y levantaste las dos manos, ¿qué pasó aquí? ¿Ah? ¿Entiendes? Le toman la foto. Pero Lidia se comprometió. ¿Sabe cómo se comprometió? Bautizándose. Porque bautizándose es simbólico. Usted no pierde la salvación porque usted no se bautice. Hay gente que dice: no, pero hay que tomar un curso de 6 semanas, 6 meses. ¿Y qué pasó con el ladrón de la cruz? Y yo le digo: el ladrón bueno. No hay ladrón bueno. Por eso está en la cruz, porque era bueno. Pero de que pidió por lo menos salvación, de que pidió estar con el Señor, lo hizo distinto, eso lo hizo bueno. Y entonces al agua lo que entra es la vieja criatura, la nueva criatura. Ese es el simbolismo del bautismo. ¿A qué se parece eso? La carta de Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Lidia fue hecha nueva a través de su compromiso con el Señor. Tanto fue así que dice el mismo Lucas que nos obligó a quedarnos. ¿Y sabe qué? Vaya conmigo un momentito a Mateo 10. Mateo capítulo 10. Deje ver si estoy correcto o lo estoy dando de memoria. Este es el versículo 10, el versículo 5, perdón. Sí, pero podemos ir hasta el 10 porque el Señor está haciendo aquí, está mandando a los 12 a que vayan en una misión y que vayan y hagan sanidades y hagan milagros, hagan prodigios. Y ahí hemos estado en el versículo 10 que le dice, el versículo 11 dice: o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Eso fue
lo que le está ofreciendo Lidia y lo que ellos tenían que hacer. Si usted busca a Lucas en el capítulo 10 también, usted va a ver algo similar con la misión de los 70. Lucas es el único que tiene ese relato, la misión de los 70. Y le dice exactamente lo mismo. Le dice, vayan por el camino y hagan esto y hagan, no entren en Samaria, hagan milagros, hagan prodigios, pero donde quiera que los acepten, usted more ahí, quédese ahí tranquilo, no salga para otro sitio. Lidia le ofreció ese aposento al evangelista. No me gusta, iba a decir misionero, perdónenme esa. Una misión es otra cosa. Vamos aquí al versículo 16 al 18. ¿Hasta qué hora tengo, Ismael? Hasta las 3 de la tarde, porque mañana es libre. Mañana no hay trabajo. 2:30 more or less? Ok, got it. Versículo 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, oiga bien, no deje de leer la escritura con hambre. Mire, rompa en pedacitos, palabra, frase, todo lo demás. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Dice el versículo 17, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Repito lo que dije al principio sin desviarme, sin entrar de lleno todavía al pasaje, a esta pequeña pericopa. Lucas destaca a 3 individuos. Vamos a tratar de analizar 2, ya vimos una, ¿verdad? Que difieren entre uno y el otro. Y casi todos los comentaristas están de acuerdo en la peripecia, lo interesante, lo bien que Lucas escribía, y dicen que Lucas los puso ahí para que contrastaran, para que nosotros pudiéramos ver lo que hace el nombre de Jesús en 3 personas totalmente distintas. Ya vimos que Lidia conocía a Dios, no conocía a Jesús. Cuando conoció a Jesús, y entonces pudo decir, como dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca, entonces confesó con su boca, pero confesó a Jesús, porque ya el compromiso con Dios estaba hecho. Vamos a ver ahora qué pasa. La primera fue Lidia, que el Señor abrió su corazón y creyó. La segunda es una persona muy distinta, es de índole totalmente diferente, una muchacha que mucha gente dice que era una joven que lo que hacía era pasearse, se lucraban de ella porque era una adivina y tenía un espíritu de adivinación, según lo describe Lucas, que eso en el griego se llama un neuma pitonia o una pitonisa, que aquí también hay un poco de historia, porque esto viene de Grecia, inspirada por Apolo, la deidad griega asociada especialmente con la emisión de oráculos. ¿Saben lo que son oráculos, verdad? Profecías, ¿verdad? Adorada como el dios Pitio en el santuario de Delfos en la Grecia central. Allá había una pitonisa número 1. Allá había alguien que se supone que le diera pasta y queso a cualquiera, que sabía 10 veces más de lo que podía saber cualquier otra persona. Si ustedes pensaban que esta muchacha era una adivina por excelencia, se supone que la que estaba en Grecia era el non plus ultra. Era mucho mejor que cualquiera de ellas. ¿Y qué peligro presenta esto? El peligro que presenta es que ella es la voz. Las expresiones involuntarias de esa joven se consideraban como la voz de Dios. En el versículo 16, en la parte C, Lucas nos presenta 2 problemas. Dice el versículo, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. El primer problema es que los dueños se lucraban de ella. El segundo problema era que las fuerzas espirituales que ella utilizaba eran demoníacas. Fíjese algo tan interesante y lo vamos a analizar si Dios quiere y nos da el tiempo. Pero
Ismael me dijo que tenemos hasta mañana, así que no hay problema. El versículo 17, yo voy a hacer un mini paréntesis, porque leí el versículo 17 y le puse énfasis, si usted lo notó a propósito, porque dice, siguiendo a Pablo y a nosotros, ese nosotros reaparece nuevamente en el capítulo 20, en el versículo 5. O sea que de aquí, no sabemos si va a estar presente en todos los demás relatos o se separa del grupo y aparece nuevamente en el regreso en Troas. Fíjense, él se monta en el bote en Troas y entonces ahora regresa a Troas. ¿Será que ejercía su profesión en Troas? Porque Lucas realmente se asocia con su nacimiento en Antioquía de Siria. Pero de todos modos, regresemos a la joven. Día tras día, cuando los misioneros iban y se encaminaban al lugar de oración, ella se los seguía por todas las calles, anunciando en voz alta que eran siervos, guárdese la palabra, siervos del Dios Altísimo, que habían venido a la ciudad trayendo, oiga esto, el camino de salvación. Entonces dice, el título Dios Altísimo ofrecía tanto una posibilidad al gentil como al judío. ¿Usted sabe por qué? Porque ya los gentiles tenían dioses. Cuando lleguemos al capítulo 17, usted va a ver que cuando Pablo va a Atenas, dicen algunos comentaristas que en Atenas habían más dioses que días en el año. Así que usted decirle a un gentil que adoraba el sol, que adoraba la luna, que adoraba tal otra cosa, que venían del Dios Altísimo, lo podía creer. Y usted decirle que ofrecía salvación, también lo podía creer. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Era un mensaje correcto? ¿Era un mensaje incorrecto? ¿Era un mensaje que se podía tergiversar? ¿Cuántos mensajes del púlpito usted ha escuchado en otros lugares que se pueden tergiversar? ¿Sabe qué me parece esto? Cuando Jesús está haciendo exorciones y está hablando con el hombre inmundo, el espíritu inmundo, que está en Marcos capítulo 1, versículo 21. El hombre le está diciendo, mira, el espíritu, hijo del Altísimo, lo mismo. Y Jesús no le gusta que le diga eso. Cuando está hablando con el gadareno que está en los 3 evangelios sinópticos, pasa lo mismo. El gadareno lo identifica a Jesús y Jesús no quiere recibir eso que él le está diciendo. Cuando está hablando con la hija de la mujer sirofenicia, que está en Mateo 15 y en Marcos, pasa exactamente lo mismo. Le están hablando a Jesús demonios que lo están identificando. A él no le gustó. Pero me reitero, esta muchacha estaba diciendo lo correcto, estaba diciendo la verdad. ¿Sabe por qué? Porque son demonios los que estaban dentro de ella. Dice Santiago capítulo 2, versículo 19, dice, tú crees que Dios es uno. Pues, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios te van a hablar también. Te pueden traer mensajes envueltos. En este sentido, si uno compara esos versículos citados anteriormente, vemos que como en el caso de Jesús, había aquí algo que no era bueno. De hecho, era pésimo. Según lo veía el mismo Jesús, según lo veía el mismo Pablo. Pablo, como Cristo, no quería testimonios que procedieran de fuentes diabólicas, ninguna. En el caso de Jesús, porque favorecía a aquellos que querían tergiversar la profecía mesiánica. Si tú le quieres dar un cambio, pues mira, yo uso un demonio. Yo uso a alguien que no es lo correcto para traer el mensaje que supuestamente es correcto. En el caso de Pablo, yo estoy con Pablo, como dice Trenchard y como dice Calvino. Los dos pensamientos son muy parecidos. Dice, podía envolver la pureza del evangelio con las mentiras y suciedades del paganismo y con las operaciones del demonio. Si ese mensaje hubiese venido de una fuente creíble, si ese mensaje hubiese venido de un profeta del Señor, Pablo lo hubiese aceptado bien. De hecho, si usted mira Romanos capítulo 1, versículo 1, cuando está en la salutación, dice, Pablo, siervo, ahorita le dije que guardara la palabra, siervo de Jesucristo. Y ella decía que eran siervos del Altísimo, está diciendo la verdad. Siervo tiene una traducción en el griego de 2 palabras. Viene de la palabra
doulos se escribe. Y doulos, siervo, pero quiere decir también esclavo. O sea, cuando él se está describiendo, dice Pablo, esclavo de Jesucristo. Usted lo puede traducir de esa manera y no hay problema. De hecho, en el capítulo 6, versículo 16, mire qué interesante lo que me salió aquí. En el capítulo 6, versículo 16 dice, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, o sea, del pecado para muerte, o sea, de obediencia para justicia. Sois esclavo, sois siervo del pecado, o sois para obediencia, o para bien o para mal. Dice en el capítulo, en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 19, por lo cual siendo libres de con todos, me he hecho siervo, otra vez, esclavo de todos por ganar a mayor número. Mire, llegamos al versículo 18. No apreciaron absolutamente nada lo que estaba diciendo la esclava, lo que estaba diciendo la divina. Y llega el momento culminante. Aquí surge la palabra de Jesucristo. Dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió de ella tan pronto Pablo terminó de mencionar las palabras. Ahí mismo se acabó la ganancia de los dueños. Ahí mismo se acabó toda la adivinación de ellos. Hasta ahí llegó la muchacha y ella fue liberada. O sea, para ella es ganancia lo que se hizo. Es pérdida para los dueños de ella. Vamos a contrastar un poquito estas dos personas para cerrar en este momento. Complacer a Ismael porque son las 2:30. ¿Qué aprendimos de Lidia? Lidia estaba oyendo y dije que estaba escuchando. Adoraba a Dios, aunque no lo conocía del todo porque no conocía a Jesús. No conocía al Espíritu Santo. Esas son cosas que mientras están estudiando la ley, solamente la ley, lo que es ortodoxo de hoy, no entienden de Jesucristo. Pero Lidia dispuso su corazón para recibir la palabra. Oiga lo que le estoy diciendo y aplíquese, porque esas son las aplicaciones de estas son las enseñanzas de esto que hablamos. Estos son el contraste entre estos dos. Ella estaba escuchando. ¿Está usted escuchando esta tarde o el mensaje le está pasando por encima de la cabeza? Adoraba a Dios aunque no conocía a Cristo. Nosotros tenemos la ventaja de que conocemos a Jesucristo, conocemos la resurrección, conocemos la muerte, conocemos la vida de Cristo, conocemos las profecías, conocemos más de lo que conocían aquellos en aquel momento. Dispuso su corazón para recibir la palabra. Dispuso esta tarde cuando se sentó su corazón para recibir esta palabra, o usted está diciendo, eso es historia lo que está diciendo, me dañó la cabeza todo el día aquí, voy a perder el tiempo. Se bautizó, se comprometió con Dios. Le pregunté ahorita, ¿cuántos comprometidos hay? Y le pedí que levantaran la mano para tomarle la foto celestial. Por último, dio hospedaje a los evangelistas. Y para mí, algo, mire cómo yo veo a Lidia como la cerradura que permite que la llave de la palabra entrara, abriera la puerta para que miles de filipenses se convirtieran. No tengo tiempo, pero si usted va a Filipenses capítulo 4 y usted empieza a leer, Filipenses fue la iglesia que más a Pablo. Por eso es que él dice en un momento dado, todo lo puedo en Cristo, pero si usted mira anteriormente, diciendo que él había sido enseñado en todas las cosas, que en un momento dado fue la que lo soportó, la que lo mantuvo económicamente en todos los lugares. Así que ahí usted tiene las enseñanzas de Lidia. Lidia vio tres cosas esenciales. Lidia adoró al Padre, reconoció a Jesucristo y permitió que el Espíritu Santo trabajara en ella. La Trinidad. Las enseñanzas de la joven pitonisa. Ella decía la verdad. ¿Qué me enseña eso? Que todo el que me dice la verdad no es verdadero. Qué dicotomía, ¿verdad? Me dicen la verdad, pero no es verdadero. No todo el que dice la verdad
es verdadero, y no todo pastor que usted mira en la televisión o escucha en la radio es verdadero. No todo sacerdote es verdadero. No todo papa es verdadero. Y le voy a ir más profundo. No todo amigo es verdadero. Hay que analizar el vaso. ¿Sabe lo que digo el vaso, verdad? La fuente que usa el Señor para traer esa palabra. Hay que analizarlo. Hay que probar los espíritus. Hay que analizar las vidas hasta donde no sea posible de los recursos que se paran aquí o usted está escuchando en cualquier otro lugar, porque puede que sean muy evangelísticos, pero en su vida personal no sirven. En su vida personal está todo torcida, toda virada. Hemos sabido de muchos pastores, muchos evangelistas, muchos que tienen iglesias grandes que se transmiten por televisión, que han vivido una vida de pecado, que eventualmente han caído al pecado. Así que no todo el que trae un mensaje de verdad es verdadero. Por último, aprendemos, más que todo, que en Jesús todos somos libres. Libres de todo maleficio. Padre, hemos presentado tu palabra en esta tarde, hemos expuesto tu palabra. Es mi confianza en ti de que esta palabra ha caído en terreno fértil, en terreno bueno, y que pronto dará fruto al 100%. Te bendecimos, Padre. Tienes nuestro todos los días, Señor, por tus beneficios. Gracias por el día que es eterna. Te las damos en el nombre de tu Hijo Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos, quiero aprovechar el momento antes de cerrar